Hola, mi querido amigo y hermano. Qué alegría poder saber que estás en este momento conectado para poder escuchar la palabra del Señor. A esta hora doy introducción a la serie de mensajes que tendremos durante 8 días titulada El Santuario, Lugar de Bendición. Este tema será desarrollado a la raíz de la importancia que tiene el mensaje, el esquema que Dios ha creado para mostrarle al ser humano la forma como Él quiere salvarnos. Por eso, a esta hora, nuestro primer tema está titulado El gran conflicto en 3 eventos. El primer evento lo encontramos desarrollado en Génesis capítulo 3 versículo 15 y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer evento porque nos muestra lo que hace Dios después que el ser humano cae en pecado. El santuario, el tema que vamos a desarrollar detenidamente durante toda esta serie de mensajes, nos muestra a nosotros cómo Dios quiere salvar al hombre. Génesis 3:15 nos habla de la provisión que Dios hace, de la promesa del protoevangelio para Dios darle esperanza a nosotros. Génesis 3:15 habla de la provisión. Génesis capítulo 3 versículo 21 habla que Dios le proveyó no solamente esperanza, sino que le proveyó al ser humano una vestimenta. Déjame decirte que el ser humano, Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaban vestidos de otra forma como tú y yo lo imaginamos. Ellos, después que desobedecieron, dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos y lo primero que hacen es que se van a esconder de la presencia de Dios, pero Dios se le acerca a ellos para darle una vestimenta. Y la otra idea que encontramos en el primer acto es en Génesis capítulo 4 versículo 3, 4 y 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Encontramos, y te hago una pregunta hasta ahora. ¿Cómo crees que se sintió aquella primera pareja o también posteriormente los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, cuando les pidieron que llevasen una ofrenda? ¿Qué sentimiento llegaría al corazón de aquellas personas al saber que un animalito iba a tener que morir en lugar de ellos? Ese sentimiento tenía que haberle completamente llenado su corazón, entristecidos, pero también le brindaba a ellos la esperanza. Ellos conocían que ese animal que ellos iban a sacrificar representaba para ellos a Cristo Jesús. Encontramos en este caso que Caín no presenta la ofrenda que Dios pidió. Caín presenta la ofrenda que él quiso. Abel presenta la ofrenda que el Señor pidió y por tanto el Señor se agrada de la ofrenda de Abel. Mi apreciado amigo, mi querido hermano, este es la forma como encontramos los primeros destellos del santuario en el libro de Génesis. Pero posteriormente encontramos no solamente el sacrificio de Adán y Eva, el sacrificio de sus hijos de Abel, sino que encontramos también el sacrificio de Noé. En Noé vamos a ver otro evento. Noé va a hacer el sacrificio de agradecimiento, de regocijo por
por haber Dios librado a él y a su familia de haber sido eliminados de la faz de la tierra. Más adelante vamos a encontrar a Abraham, que también hace sacrificios a Dios, pero es de agradecimiento, va a ser de confirmación por el pacto que Dios quiere hacer con Abraham. Este evento, posteriormente, vamos a encontrar también que en el libro de Éxodo está ya no el santuario, el tema del santuario en algo tipológico, sino que vamos a encontrar el santuario en algo físico. El Señor le da la orden a Moisés que él pueda hacer un santuario según el modelo que Dios le había mostrado. Moisés obedece y hace un santuario. Ese santuario sería sombra o una fotocopia del verdadero santuario que está ubicado en el cielo. Este tema lo vamos a conocer más adelante, así que no te lo puedes perder. Moisés procede a armar el santuario. Utiliza a las personas más expertas, utiliza a los que tienen más inteligencia para poder levantarlos, a los que el Señor había escogido. Encontramos que este santuario va a estar dividido en tres partes. El atrio, vamos a encontrar algunos muebles. En el otro lugar es el lugar santo y el siguiente es el lugar santísimo. El más importante era el lugar santísimo, pero para llegar al lugar santísimo tenían que pasar desde el atrio. En el atrio se encontraba el altar del sacrificio. ¿Qué ocurría allí? La persona oferente, el que se sentía culpado, llevaba un corderito y lo colocaba allí. Y también llevaba otras ofrendas, pero en especial ese cordero. Ese cordero era sacrificado, él colocaba las manos sobre el cordero. El sacerdote, que va a ser uno de los elementos que va a oficiar en el santuario, va a ser aquel encargado de poder dar a conocer ese plan o ejecutar el mandato de Dios en ese santuario. Vamos a encontrar que este oferente, después de haber confesado sus pecados, arrepentirse, la sangre era rociada en este lugar. El cuerpo era quemado en este lugar y de allí pasaba al segundo lugar o al segundo mueble, que era el lavacro. En ese lavacro o fuente, el sacerdote debía lavar sus manos, debía limpiarse para poder entrar al segundo departamento, que era el lugar santo. En un lado se encontraba las lámparas, los 7 brazos con sus lumbreras, y al otro lado se encontraba también la mesa con los panes de la proposición. Esto también tiene unos símbolos. Seguía el sacerdote y delante encontraba, antes de pasar al lugar santísimo, el altar del incienso. Allí llevaba algunos inciensos que eran mezclados con las brasas que se traían del altar del sacrificio, y esto representaba las oraciones. Más adelante, el último apartamento era el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto. En ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Estas personas que hacían diariamente estos sacrificios, que llevaban un animal, que los sacerdotes estaban dispuestos a ministrar en este lugar, había una vez en el año el cual todos los pecados de ese lugar eran sacados, eran llevados sobre el sacerdote. Él ministraba en ese lugar una vez en el año. Él no podía entrar todos los días al lugar santísimo, solo podía entrar una vez. Esa vez que entraba, él tomaba todos los pecados sobre sí, salía de ese lugar y lo colocaba sobre un animal que era tomado y se le daba el nombre de Azazel. Este animal era llevado al desierto, nadie lo mataba, se quedaba aquel animal con los pecados de toda la congregación. Entonces, este es el primer evento que nosotros encontramos. Es la imagen del plan de salvación, número 1 en promesas, número 2 en el ejemplo del santuario físico. Pero pasamos al segundo acto. Y lo vamos a encontrar que este santuario va a ser revelado. Ese cordero va a ser y va a tomar la forma, va a llegar la verdadera revelación. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, vamos a encontrar que ese cordero
significaba a Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor. Y el día siguiente vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, un discípulo de Dios, aquel que había sido enviado para preparar el camino al Mesías, había entendido que todos aquellos sistemas de sacrificios, todas aquellas tipologías llegaban ahora a una realidad. Era que representaba a Cristo Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Y no solamente era el Cordero de Dios, sino era el único, y es el único que puede limpiarte, mi querido amigo y hermano. Fuera de Cristo no hay salvación. Es el único que puede borrar nuestros pecados. Es el único que puede limpiarnos. Es el único que puede transformar tu vida. Allí encontramos la consumación de ese plan de salvación. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28 registras: porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora este santuario ya no tenía más función, porque la verdadera función ahora era cumplida en Jesús. Ahora ya nadie tenía que llevar un cordero. Ahora nadie tenía que ir a confesar, colocar sus pecados, confesarlos sobre aquel animal, sino que ahora los podía colocar por la fe en Cristo Jesús. Ahora podía tener acceso a la salvación de Jesús. La palabra del Señor menciona que este sistema de sacrificio llegó a la culminación cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y murió por ti. Y ahora Él sigue todavía vigente. Su sangre todavía sigue vigente. Si el ser humano, si nos tratamos de imaginar qué sintió el ser humano cuando contemplaba que un animal era muerto por su culpa. Ahora imagínate qué sentían aquellas personas que contemplaban aquel Cordero de Dios que pendía de una cruz. ¿Qué embargaba a aquellas personas? ¿Qué sentían? ¿Qué sientes tú? ¿Qué experimentas cuando contemplas que Cristo Jesús ha muerto por ti? Y llegamos al último acto de salvación. El libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2: ministro del verdadero santuario, de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, no solamente la salvación se encuentra nosotros contemplando la cruz. Ahora nosotros podemos ver a Cristo Jesús, que nos abrió velo adentro, que nos abrió un camino para que lo contemplemos no en esta tierra, sino que lo contemplemos en el santuario celestial. Allí Cristo Jesús se encuentra ministrando como el verdadero sumo sacerdote de aquellos verdaderos creyentes. Allí tú te puedes acercar confiadamente. Ahora Jesús hace expiación por nuestros pecados. Ahora Jesús está esperando que tú llegues con un corazón contrito, confiado en que Jesús te puede salvar. Ahora Jesús está con los brazos abiertos, está esperándote. Pero Jesús no solamente se queda allí parado, sino que va a buscarte. Te envía mensajeros, te envía mensajes para que tú entiendas el plan de salvación. Ahora Jesús se encuentra esperando por ti. Jesús se encuentra diciéndote: hijo mío, ven de nuevo a mis brazos. Ahora Jesús está hablándote a tu corazón. Tú no tienes que ir a confesar tus pecados a un ser humano. Tú ahora puedes írselos a confesar a Cristo Jesús.
Tú ahora puedes ir a Él y Él te puede escuchar. Hay esperanza para nosotros. Hace un par de años conocí a una joven en una campaña que tuve aquí. Esta joven había tenido una vida terrible. Cuando pequeña había contemplado la muerte de su padre y de su madre. Le había tocado luchar con ese sentimiento de haber sentido incapacidad para poder defenderlo porque se encontraba niña. Ella se crió con unos familiares que nunca le trataron bien. Estos familiares después se alejaron de ella y ella tuvo que enfrentar la vida. Cayó en lo más hondo de las drogas. Se convirtió en una mula. Era aquella que transportaba, le vendía a otras personas. Hasta que consiguió a su pareja y a su pareja también la asesinaron. Y era esa persona que cargaba con todos los resentimientos en su corazón. Sentía que no podía más en su vida. La segunda noche de la campaña que tenía este siervo, se acercó, después de haber sido ella invitada por uno de los hermanos de la iglesia, y me dijo: Miguel, no sé qué hacer. Esa noche había estado haciendo llamados y decía: yo quiero que tú mañana vayas a visitarme. Cuando fui al otro día a visitarle, aquella mujer no paró de llorar. Pero era impresionante, porque cuando uno se le acercaba a ella, tenía un temperamento y uno decía: wow, qué mujer tan fuerte. Era una mujer que parecía que a nada se le arrugaba, como se dice por allí popularmente. Pero cuando abrió su corazón junto con mi hermano, que me acompañaba, un anciano de iglesia, decía: Miguel, una vez yo conseguí a una de aquellas personas que me di cuenta que había asesinado a uno de mis padres. Y yo me vengué de aquella persona. Y ahora tengo que lidiar con ese sentimiento de culpa. Mis hijos que estoy levantando sola, no soy capaz a veces de mirarlos, porque también consumo droga y ellos lo saben. Estoy cansada de esa vida, me decía aquella mujer. Pudo experimentar el amor de Cristo. Cuando contempló a Cristo Jesús, cuando pudo divisar que Jesús dice en su palabra: y cuando yo fuere levantados, a todos atraeré a mí. Ella pudo saber que Cristo Jesús había muerto en su lugar, que ella podía entender que Cristo Jesús podía hacer nuevas todas las cosas. Ella entendió lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la segunda parte del versículo quiero que le prestes atención. Dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé qué vida había tenido ella, pero aunque cuando ella lo descubrió, aunque ella lo expuso, tenía la confianza de que Cristo Jesús podía limpiarle con su sangre de todo pecado. ¿Qué no puede limpiarte Jesús? ¿Limpiarte de los vicios? ¿Limpiarte de la infidelidad que tienes? ¿Limpiarte por ser un esposo que traiciona a su esposa? ¿Por ser un hijo rebelde que se ha alejado del hogar? ¿Por ser un joven que se ha rebelado contra las reglas de esta sociedad? ¿Será que Jesús no puede limpiarte y sacarte de la vida más oscura? De sacarte de la vergüenza que la sociedad hoy en día te tiene metido. ¿De qué no es capaz Jesús de hacer por ti? Tú eres admirado, tú eres deseado, tú eres amado por Cristo Jesús. A esta hora, déjame
de poder hacerte la invitación que Jesús te dice en tu palabra. ¿Quieres que Jesús te limpie de todo pecado? ¿Entiendes que Jesús es el único que puede cambiar de tu vida y llevarte novedad de vida nueva? Si tú lo crees así, cierra tus ojos y confiesa a Jesús tus pecados. Y yo en este momento voy a orar por ti. Oremos. Amado Cristo Jesús, gracias por aquel compromiso que ha hecho este amigo que está del otro lado de la pantalla. Aquel hermano que ha creído que tú le puedes limpiar. Permite, Señor, que tú le traigas paz, que tú le traigas tranquilidad y que tú le borres sus pecados, se los limpies y le lleves a caminar en una vida nueva. Señor Jesús, transfórmale su hogar, transfórmale su familia, enséñale a ser un hijo obediente, enséñale a ser un padre, Señor, que transmita valores a sus hijos, un esposo que ame verdaderamente a una sola mujer. Permite, Señor, que pueda ser un líder de tu iglesia, un siervo tuyo entregado a tu obra. Bendice, Señor, esta serie de mensajes que transmitiremos día a día. Que cada persona pueda tomar una decisión de seguirte a ti y entender que tú eres su única esperanza. Gracias, oh Dios, por respondernos y gracias por lo que dice 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. En esa promesa nos aferramos y en ella nos amparamos, porque lo pedimos y lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido amigo y hermano, por haberme acompañado. Que la gracia de Cristo te acompañe y te invito para el próximo mensaje que te podrá entender, te podrá enseñar el gran plan de salvación a través del santuario. Dios espera por ti. El santuario, lugar de bendición. Dios te acompañe.